Primera Pedro, capítulo 1, del 13 al 16, dice: Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor, y vamos a darle lugar al pastor Marco Pablo Esquinini para que continúe con la reunión. Bien, hermanos, este pasaje lo tomé, en realidad quería hacer hincapié en esta noche en el versículo 16, pero pensaba también a lo largo de esta semana las formas que tiene nuestro Padre Celestial de obrar, y pensaba, porque estábamos estudiando justamente el libro de Nehemías y leyendo también un poquito de la historia, se me planteó una cuestión, decir, bueno, ¿por qué Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Cuál fue el motivo? Y hay textos en los cuales el Señor se basa para decir que yo os escogí entre los pueblos, y el propósito de Dios siempre fue tener un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, y particularmente que sea un pueblo santo. Y por eso una de las cosas que me llamaba la atención, que veníamos estudiando, era que en el capítulo 12 del libro de Nehemías se relata la última vez que el pueblo de Dios se santificó de una forma particular y se consagró de corazón a Dios, limpiando, ordenando todo lo que tenía que ver con los sacrificios, con la ordenación en el templo, con el trabajo que cada uno le correspondía realizar en ese lugar. Y fue la última vez que el pueblo lo hizo de esta manera, o por lo menos quedase registrada esta parte en la palabra de Dios. Y luego de ahí, ya en el capítulo que hoy meditamos, no sé cómo lo tomaron los maestros y las clases, ¿no? Pero por lo menos yo tomé el estudio de nuestro hermano Juan Carlos. Vemos cómo el pueblo empezó a pecar nuevamente y se fue apartando. Y esta semana tenía en el corazón este pasaje justamente que dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y es un mandato de parte de Dios, explícito, que quiere que todos aquellos que un día recibieron a Cristo Jesús como su Salvador personal, den un paso más adelante, que es en busca de esta santificación, y que tiene por propósito justamente preparar ese pueblo y tener ese pueblo que Dios tanto anhela. Un pueblo que, si bien es justificado por la sangre de Cristo y que somos todos hechos hijos de Dios, Dios quiere algo más de cada uno de nosotros, y que se ve afectada nuestra vida por distintos aspectos que nos rodean, por distintas situaciones, y que perdemos como hijos de Dios esta visión de lo que es la santidad y de lo que Dios espera de nosotros. Y pensaba esta tarde, hace un tiempo Romina me comentaba que había visto una noticia, un video, y decía, ¿no?, que el sabor de los alimentos a lo largo de los años ha cambiado, y que nosotros hoy, por más que queramos, no conocemos el verdadero sabor de lo que eran, qué sé yo, por ejemplo, creo que mencionaba el tomate. El sabor del alimento en los últimos 30, 40, 50 años ha cambiado. Las frutas,
lo mismo. Lo que nosotros comemos, por ejemplo, no son las mismas frutas que se crían, que se plantan y se cosechan, por ejemplo, la manzana en Río Negro, que tiene otro sabor, tiene aroma. ¿Y eso por qué? Porque la tecnología y la demanda de alimento va haciendo que las cosas se vayan modificando, que haya alimentos que no corresponden a la época del año estén presentes, y todo se va degradando. Es todo artificial de muchas cosas, y pensaba que lo mismo pasa con el concepto que nosotros tenemos de la santificación. Nos asombramos al leer en las Escrituras la fe y la santidad de hombres de Dios que ha quedado manifiesto en la palabra, y parece algo imposible para nosotros. Pero la realidad, queridos, es que, como dice en el versículo 2 de este mismo capítulo, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hemos sido elegidos por el Padre y nos ha dado el Espíritu, su Espíritu, para que podamos volver a experimentar eso que el Señor, que nuestro Dios, ha dejado escrito en su palabra, y quiere que como hijos obedientes, como leíamos en este capítulo, podamos ser santos. Y la semana pasada tomamos un tema, rápidamente, que era justamente de la fe no fingida. Esa fe que se puede fingir, aparentar, pero que en 1 Timoteo capítulo 1, verso 5, menciona 3 aspectos: corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, para manifestar ¿qué cosa? ¿Qué es? El amor fraternal y la caridad. Ahora bien, la santidad, podemos decir, esta palabra que Dios quiere, es fruto de esa caridad. Porque si en mi vida personal no tengo esa caridad fraterna, que busca no solamente amar a los hermanos, sino amar a Dios en el temor de Dios y buscar la voluntad de Dios para mi vida, no va a haber santificación. Entonces, Dios lo que busca por todos los medios y nos acerca siempre a través de su palabra es que podamos vivir de esta manera y ser santos como Él es santo. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué es ser santo? ¿Es ser perfecto? ¿Es ser intachables? No, la realidad es que ser santos como Dios es santo no lo vamos a poder ser nunca. Porque Dios es dueño de la santificación, Dios es dueño de la santidad. Él, como dice en Isaías, es 3 veces santo. Santidad, y que Él mismo se autopuede proclamar, porque yo soy santo. Ahora, ¿qué es esta santidad que Dios propone? Si nos fijamos en el libro de Levíticos, por ejemplo, en el capítulo, ya les digo, por ejemplo, en el capítulo 10, por eso en el 10, era el 11, pero por ejemplo podemos leer el 10, el 11, perdón, 11:44, dice, Levíticos 11:44, de donde está tomado el versículo de Pedro, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestra persona, bueno, y acá dice, sigue, ¿no? Con ningún reptil, etc. 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para haceros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces Dios tiene por derecho, porque Él nos eligió, porque es nuestro Dios, porque es nuestro Salvador, exigirnos como hijos vivir en esta santidad que Él quiere. De no, como dice acá en el versículo 44, ¿sí?, que no os ensuciéis, no tocar lo inmundo. Me busqué en un versículo que no me recuerdo bien dónde está ahora,
en Hebreos creo que es, que dice, no, en Isaías, salid de ahí y no toquéis lo inmundo. 1047 también. Primera parte. Claro, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, eso. Y entre animales, sí. La primera parte. Ahora, y ahí vamos a llegar. Dice para no tocar. Fíjese los detalles, el detalle que da nuestro Dios. Dice, salid de ahí para no tocar. Ahora, atándolo a lo que decíamos al principio, y lo debo decir en mi experiencia personal, y si nosotros somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que nosotros hemos cruzado el límite, y no ya de no tocar o tocar lo inmundo, sino que lo hemos introducido en nuestra vida personal, en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestro trato familiar, en nuestro trato con nuestra esposa o esposas con esposos, entre nuestros hijos, en las conversaciones, en el trato amigable. Muchas de las cosas que el mundo hoy propone se han introducido en nuestro hogar, en nuestra vida cotidiana. Y ya no podemos decir, como dice el Señor, no toquéis. Ahora tenemos que decir, estoy viviendo. ¿Por qué? Porque esas cosas, y hoy lo podemos atar un poquito con los 4 puntos que mencionábamos esta mañana de la clase de Nehemías. El primer pecado que el pueblo cometió cuando Nehemías no estaba, ¿cuál fue? Que permitió que Eliasib, ahí me van a corregir los jóvenes, Eliasib, introduzca en el templo, en la cámara donde se guardaban las cosas santas, introduzca, si no me equivoco, al yerno que se había unido en forma ilícita con el hijo, o nieto, no sé quién será, de Tobías, ¿sí? Que eran los enemigos de Jehová. Entonces, la primera cosa que vemos en este pecado es meter en nuestra vida espiritual, recordando siempre que nosotros como hijos de Dios somos templo del Espíritu Santo, por tanto el Espíritu Santo mora en nosotros, metemos en nuestra vida, en nuestro propio ser, costumbres y cosas que están en enemistad contra Dios y las protegemos, porque pasa a ser parte de nuestra vida. Eliasib, ¿qué fue lo que hizo? Porque era el yerno, porque familia, los trajo, los metió en el templo, los acobijó, y la pregunta era, ¿no? ¿Dónde estaban los levitas que habían permitido estas cosas? Bueno, llevémoslos a nuestra a nuestra vida espiritual. Tomamos cosas del mundo, las metemos dentro nuestro y como nos gustan, ya las empezamos a dejar ahí. Y esto afecta directamente al todo el desarrollo espiritual de la vida del creyente. Porque Eliasib, en el momento que hace esto, pierde toda autoridad espiritual para corregir otras cosas que se empezaron a ver luego. Por ejemplo, el diezmo. Los levitas se vieron abandonados por el pueblo de Israel y no recibían el diezmo, lo que necesitaban para vivir. Entonces, ¿qué? Cada uno volvió a su tarea. Bueno, llevémoslos a la parte espiritual. Cuando yo ya empiezo a convivir con cosas y protejo pecados en mi vida, automáticamente, ¿qué pasa? Lo que le corresponde a Dios, que le tengo que dar las primicias del día, el tiempo, la lectura de la palabra, la oración, lo dejo de hacer. ¿Y eso a qué llevó después? Al que el pueblo de Dios ya tenía 2 pecados. Primero lo que hacía Eliasib, luego el tema de los diezmos. El tercero, ¿cuál era? Los sábados, el día del Señor. Ya no venimos preparados a la casa del Señor, sino que directamente tomo el ir a la iglesia como una obligación, o directamente lo dejo de lado, hago otras cosas que no tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ya no tengo la necesidad de ir, porque ya dejé de orar, no hay nada que me llame, estoy guardando ese pecado en mi vida, no estoy haciendo lo que tengo que hacer en mi vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? El día del Señor se empieza a diluir.
es un día más de la semana, y lo que se planta ahí son los derechos. ¿El derecho a qué? Tengo derecho a descansar un día. ¿Por qué tengo que ir a las reuniones? Estoy cansado, trabajé toda la semana, trabajé el sábado también, tengo cosas que hacer. Bueno, me lo tomo. Tengo que salir con mi familia, pasear un poco. ¿Sí? Uno podría decir, en mi caso personal, yo a los chicos los cargo en el auto el sábado a la 1 de la tarde y los descargo en casa el domingo a las 10 de la noche. Durante todo ese sábado estuvieron 4 horas viajando en auto, 6 horas de reunión, el domingo lo mismo a la mañana, duermen un rato a la tarde, por la tarde 3 horas más en la iglesia. Bueno, mis hijos necesitan un poco de descanso, ¿o no? Y bueno, yo me tomo la licencia. Ahora, ¿qué pasa? Empezamos a pedir esos derechos, porque me corresponden. Empiezo a negociar. Miren, ayer hablaba con mi señora, vieron que está esto de cuenta de DNI, ¿no? Y le decía, bueno, mañana comprate un vacío. Después de trabajar todo el año, un vacío para fin de año me tengo que guardar. O uno, que sea. No compré nada al final hoy. Pero, ¿qué pasa? Planteamos ese derecho a las cosas que me pertenecen. Entonces, ¿qué pasa? Y luego vienen justamente las uniones ilícitas que también cayó el pueblo, donde se unieron con gente que no tenían que juntarse, con los levitas, con los amonitas y de otros pueblos, donde hubieron hijos que nacieron, donde se empezó a ver el problema que hablaban dos idiomas. ¿Y eso por qué? Que habla justamente del pecado que se puede cometer al justamente las uniones ilícitas que no son conforme a lo que Dios establece. Y decíamos, ¿no?, esta mañana, que las decisiones que uno toma con el tiempo afecta totalmente a nuestra familia, y las decisiones mal tomadas luego han de afectar a lo largo de los años. Hijos que nacen, que escuchan dos doctrinas. Por un lado, padre o madre que les habla del Señor, y por otro lado, mismo, padre o madre, que habla totalmente lo contrario. Y luego se les va a hacer difícil poder decidir qué es lo que realmente vale. Si lo que me enseña mi madre o si lo que me enseña mi padre. Mi madre no cree en Cristo, mi padre sí. ¿Y qué elijo? ¿Cuál es la verdad? Bueno, son todas cuestiones que uno tiene que ir pensando y analizando también a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a esto, a poder discernir. Y si usted da vuelta a la hojita en Levíticos 10, estábamos en el versículo 10:10 dice: y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y para poder discernir, yo necesito, como dice Pedro, tener el discernimiento, se me fue la palabra, la tenía ahí en la boca, tener el espiritual discernimiento ejercitado, ¿sí? Ahí está, ejercitado, para poder discernir. Si yo no estoy ejercitado en lo que está bien y lo que está mal, no lo voy a poder discernir. Necesito esta guía que solamente Dios me puede enseñar a través de su palabra, cuando nos dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿por qué Dios me pide eso? Porque Dios conoce mi incapacidad. Dios ve mi necesidad. Dios ve qué débil, qué flaco que soy en las cosas espirituales. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿por qué Dios eligió al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel no tenía capacidad ninguna de poder ser un pueblo fuerte. Eran esclavos, estaban sometidos debajo del gobierno de los egipcios, no tenían posibilidad de liberarse, no tenían posibilidades de escaparse a ningún lado porque morirían en el desierto, no tenían ejército, no tenían gobernantes, no tenían líder, no tenían nada. A ese pueblo Dios elige. Porque como dice la palabra, ¿no? Porque mi potencia, ¿en qué cosa? En la flaqueza, ¿qué? Se perfecciona.
Entonces el Señor nos llama a nosotros no porque seamos buenos o seamos los mejores, sino porque somos los peores. Esta mañana, ayer no me acuerdo cuando estaba pensando y decía, el cielo muchas veces hay gente que piensa que al cielo se va porque son buenos y que en la iglesia somos todos santulones. Pero la realidad, queridos, que en el cielo está lleno de almas pecadoras, mentirosos, engañadores, pero que reconocieron su necesidad de tener un Salvador. No por otra cosa, no porque hayan sido buenos. Son almas que se arrepintieron y que reconocieron que necesitaban un Salvador. Así como el infierno está lleno de gente en la misma situación, con los mismos pecados, pero que rechazaron a Cristo. Entonces no pensemos que nosotros somos mejores o que en la iglesia somos mejores, somos los peores. Pero en eso que nosotros vemos en nosotros mismos, que el Señor nos llama a examinarnos, que nos llama a buscar, a mirar, a observar, tenemos que decir como decía Nehemías: ten piedad de mí, ten misericordia de mí, no te olvides de mí. Porque Nehemías se reconocía pecador, sabía su necesidad, y yo también tengo que llegar a esa experiencia. Decir: Señor, yo necesito empezar a vivir una vida de santidad. Bueno, estoy trabajando en esto de no fingir la fe, de acercarme al Señor. Bueno, ahora tengo que seguir. ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi vida que no me permite ser santo como Dios es santo? Y vuelvo a repetir, no es que uno va a ser intachable, porque ahí está donde está la gracia y la misericordia de Dios. Que siendo pecadores, y este pecado, y hemos de ser pecadores hasta que el Señor nos llama a su presencia, a lo largo de nuestra vida, nuestro Padre Celestial, por medio del Espíritu, por medio de la palabra, nos quiere ir santificando, nos quiere ir trabajando, nos quiere ir mostrando aquellas cosas hasta poder cumplir en nosotros los propósitos que Él quiere. Y es día a día, semana tras semana. No es algo que decimos: bueno, ya está, llegué hasta acá, ya estoy cumplido, ya vencí, ya soy santo. No, el único que puede decir yo soy santo es Dios. Nosotros lo único que podemos hacer: Señor, ayúdame a empezar a vivir una vida de santidad, apartado de pecado, alejado de pecado. Y en el libro de Romanos, creo que era el capítulo 6, en el verso 22, dice: mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Quiere decir que la santificación es un fruto, y como fruto y como tal se tiene que ir trabajando día a día. Se tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Hay que darle los cuidados que eso corresponde. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, soy una máquina perfecta de matar plantas. Planta que me llevan para criar en la quinta, planta que se me seca y planta que no crece. ¿Por qué? Porque me olvido. Porque no tengo la paciencia de regarla, no tengo la paciencia de trasplantarla. Me olvido. Entonces no tengo plantas, porque no va, no me sirve, no puedo. No está en mi novedad, en mi noticia, que me dieron una planta para cuidar. Entonces, este fruto que es la santificación, uno se tiene que ir acostumbrar a que día a día necesita ir moviendo la tierra, limpiándose, buscando, orando, trabajando, el trabajo que corresponde también
a nuestra limpieza, a nuestra negación, a ir dejando aquellas cosas que al Señor no le gustan, aquellas cosas que pueden ser lícitas también, pero que están en contra de la voluntad de Dios, aquellas cosas que hago por permisión de parte de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Cada uno sabe, o el Señor sabe, y qué nos quiere mostrar. Pero el Señor no me va a pedir cosas, ¿cómo podemos decir? Como cuando vamos al colegio. El Señor no me va a pedir cosas de tercer año cuando todavía no pude aprobar primero. Es día a día, año a año, trabajo tras trabajo. Ayer escuchábamos, ¿no? Nos visitó nuestra hermana Mónica en una reunión de jóvenes. Y decía, ¿no? En muchas experiencias he salido victoriosa y en otras no. Y bueno, a todos nos pasa lo mismo. En muchas experiencias salimos victoriosos, en muchas experiencias decimos al Señor, hasta aquí me ayudó, y en otras tenemos que volver a repetir la experiencia, la tarea, pero la pregunta que nos podríamos hacer es decir, bueno, ¿cómo hago ahora para empezar a transitar este camino? Primero dijimos el domingo pasado, ¿no? Tener la seguridad de que estoy, o que primero reconocer si estoy en la casa del Señor porque me obligan o porque realmente lo deseo. Si estoy fingiendo ser un buen cristiano o no. ¿Cuántas cosas puede haber ocultas en mi vida? Pero la que santifica en primer aspecto es la palabra de Dios. En San Juan nos dice, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si yo no tengo una vida de lectura mínima de la palabra de Dios, no voy a poder santificarme. Por más que quiera, y por más que no, yo quiero, no puedo, porque es la palabra la que limpia. Si yo examino mi vida, mi día a día, y no leo o no me ocupo, ¿qué santificación puede haber? ¿Qué limpieza puede haber? ¿Qué avance? No lo va a haber. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que santifica, es la que limpia, es la que ejercita mi espiritual entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Alguno me puede decir, ¿no? Sí, yo escucho las lecturas diarias, muy bien. Vengo a la escuela dominical, muy bien. ¿Pero lees la palabra? No. ¿Por qué? Porque la escucho. Bueno, ¿pero es lo mismo? Los que leen. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan difícil leer la palabra? Porque cuesta sentarse, cuesta agachar la cabeza, cuesta ponerse a buscar, porque la carne no le gusta. Entonces, cuando uno se pone a leer la palabra, puede encontrar distintos síntomas. Primero, sueño. Primer síntoma, cansancio. Venía todo bien, hasta que me senté, agarré la Biblia y ya empiezo a cabecear, a bostezar, ya me pesan los ojos. Segundo síntoma, no querer, estar apurado, tener esa sensación de ansiedad de querer ya terminar y ponerme a hacer otra cosa. ¿Qué otro síntoma puede haber? A ver, a mí me suelen pasar esos dos, por eso se lo digo por experiencia. No entiendo. Bueno, son cosas que uno tiene que ir tratando. Entonces, la lectura de la palabra es fundamental para el creyente, para el crecimiento, para la santificación, para la limpieza, para la edificación, para discernir lo que está bien y lo que está mal, para cuidar también la doctrina, para conocer y entender si lo que me están diciendo desde adelante está bien o está mal. Entonces, es necesario la lectura de la palabra. El otro punto es la sangre de Jesucristo y es la fe en la obra de Cristo y en esa sangre que es la única que puede también limpiar, como dice en el libro de Hebreos, en el capítulo número, si no me equivoco, es el número 13. Dice, por lo cual también Jesús, 13:12, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera
de la puerta. La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Es el otro elemento indispensable. La fe, ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Es orar con fe, que la sangre de Cristo me puede limpiar. Es la fe en la sangre de Cristo que me puede cambiar mis pensamientos. Es la sangre de Cristo la que puede borrar aquellos rencores o dolores en mi vida que no me permiten avanzar en la vida espiritual. Es la sangre de Cristo la que puede santificar al Hijo de Dios, para escuchar la palabra, para leerla, para entenderla, para dejar un pecado, para quitar aquellas raíces de amargura que suelen estar en nuestros corazones. Y 2 Corintios, por ejemplo, para ir terminando, ¿no? 2 Corintios 7, otro pasaje que nos guía un poquito. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Y ahí es como les decía, identificar los síntomas. Si yo veo que cuando me voy a poner a leer la palabra de Dios, me empieza a dar sueño, y dejo la Biblia y me pongo a hacer otra cosa, hay un problema. Porque si yo estoy consciente que lo que estoy haciendo está mal, que no está bien que me dé sueño al leer la palabra, y la cierro, no estoy teniendo temor de Dios. El temor de Dios es el temor reverente, que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe no fingida, que busca justamente agradar a Dios. Entonces, si yo siento cansancio al leer la palabra, lo que debo hacer y ejercitarme, decir, bueno, Señor, ¿por qué tengo este cansancio? Ayúdame a poder leer la palabra, a encontrar un versículo, a discernirlo y luchar ¿contra qué? Contra mi propia carne, contra mi propia voluntad, que no se quiere someter a leer la palabra. Porque yo dejo de leer, pero después me puedo pasar una hora haciendo otra cosa. El sueño se me va. Ahí es donde empieza la perfección de la santificación. Cuando yo entiendo que lo que me está pasando no está bien, pero como sé que quiero agradar a Dios, necesito limpiarme y ver qué es lo que está causando este malestar en mí para poder santificarme. Nos damos cuenta que es un proceso sencillo. La palabra de Dios no nos propone algo totalmente imposible de alcanzar. Es una lucha espiritual, personal, íntima de cada uno, que se conoce, que sabe cómo reacciona, sabe cómo se maneja, conoce sus horarios. Hay algunos que les hace bien leer de noche, otros de mañana, otros por la tarde. Cada uno sabe. Pero hace un tiempo hablábamos, ¿no?, en una reunión de jóvenes. Hay una promesa de Dios, particularmente a los que le buscan. ¿En qué horario? Temprano. ¿Y qué es temprano? Por ejemplo, el que se levanta a las 7 para empezar sus tareas, ¿a qué hora se debería levantar como para buscar al Señor? A las 6 por lo menos. Bueno, ¿no es una lucha espiritual levantarse una hora antes? Hay algunos que les sale muy fácil levantarse temprano, o no duermen directamente. Pero el Señor dice, ¿no? Bienaventurados, ¿cómo es que dice el Proverbios? Y madrugando. Ahí está. Entonces es una tarea también espiritual modificar mi vida, para decir, bueno, el Señor me promete que si yo lo busco de mañana y temprano, en lo primero del día, en la primicia del día, el Señor me va a bendecir. Bueno, ¿qué tengo que hacer para poder hacerlo? Acostarme más temprano, reducir mis tareas, reacostumbrar mi sueño, que no es fácil. El que está acostumbrado a levantarse a las 7, un rato antes lo modifica totalmente.
Bueno, pero es una tarea, es una promesa que el Señor nos hace y que nos pide que lo primero que hagamos en el día es presentarme delante de Él. Bueno, eso va a ir perfeccionando la santificación. Cosas sencillas, pero que han de afectar mi vida espiritual para bien. Van a aprovechar el crecimiento, va a aprovechar, sí, para que mi crecimiento espiritual sea notorio, para que pueda avanzar, para que no esté estancado en la vida espiritual. Y bueno, el libro en Pedro ya lo hemos leído, ¿no? En el versículo 1, en el capítulo 1, cuando nos dice: según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Y eso es lo importante. Después escuchen, si quieren, la grabación del pastor en la reunión de oración de hace 15 días, ¿no? Que hablaba justamente de la importancia de obedecer, de estar atento a lo que la palabra de Dios establece y pide, a lo que Dios demanda de nosotros. Obedecer. Bueno, si algo hemos entendido de lo que esta noche nuestro hermano Alfredo y el que les habla hemos expuesto, y mucho lo que he dicho lo digo en forma personal y son mis luchas cotidianas. Bueno, si lo han entendido, queda en quién ahora empezar a tratarlo y a cumplirlo. Yo ya se los comenté, ya se los presenté y lo compartí. Compartí un poco cómo son mis experiencias. Bueno, ahora depende de cada uno de ustedes. Si hemos de obedecer la voz de Dios, si hemos de querer santificarnos, si hemos de querer cambiar nuestra vida y empezar a vivir en parte aquello que Dios me quiere proponer, ¿sí? No vivir una vida cristiana diluida, sin sentido y sin propósito. El Señor nos está llamando porque quiere un pueblo santo, celoso de buenas obras. ¿Para qué? Para que cuando Cristo nos venga a buscar, ¿cómo nos encuentra haciendo? Bien, lo que Él quiere, lo que Él espera de sus hijitos. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta semana que comienza.